lunes 8 de diciembre. Bueno, un mes mágico, todos sabemos. Espero no se escucha. Me están diciendo que no se escucha y me dicen, mi querido Mario, sí. Clau me está diciendo que sí. Creo que todos estamos ok. Fer, espero que sea Fer, mi querida Boyrol. Tú me dices, mi Fer. Creo que Sí, ahí sí, estás. sí, sí sé yo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a todos. Un placer poder estar el día de hoy presentando esta llamada. Bueno, para mí es un honor hermoso, Fer. Tú nos dirás por qué, pero diciembre es mágico, como siempre. Eh, pero qué día y qué manera de iniciar esta semana que se viene con todo, con tu presencia, amiga, con tu liderazgo, con tus palabras, con todo lo bonito que nos puedes compartir. Me encanta presentarte. He tenido la oportunidad de estar en casa de Fer con su familia, conocerla un poco más a detalle y puedo decir que es una persona maravillosa, pero no nada más por fuera, sino por dentro también, con todos los valores que tiene y yo creo que gracias a su liderazgo y cómo ha acompañado a su equipo es lo que hoy ha podido lograr con tanto éxito, con tantas metas que se ha puesto, pero además las ha logrado. Quería, Fer, es un honor para mí presentarte. Ella es Fer Boirol, tiene más de, leí bien, ¿cuántos viajes de éxito tienes, Fer? Dos. Muchísimos. Sí. 12 viajes de éxito. Actualmente está en su segundo mes de calificación para convertirse en Team Elite, amigas. Todas las personas que conocen a Fer, todo el mundo dice, Fer es increíble, Fer, y cada vez que cumple un sueño, todo el mundo se lo aplaudimos porque la queremos, porque la vemos y nos inspira y muchas cosas más. Así que, amiga, bienvenida. Este es tu espacio. Recording in progress. Gracias por estar hoy con nosotros y compartir. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo feliz, un placer de estar aquí en esta llamada y poderles compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia, porque la verdad es que sí ha sido un camino muy emocionante, con muchísimo aprendizaje, con muchísimo crecimiento y qué emoción que hoy mi historia les pueda inspirar y les pueda abrir camino. Así como muchos líderes que hemos tenido aquí me han abierto camino a mí también. Así que, ¿qué les puedo decir? No me gustaría enfocarme hoy del todo en cómo arranqué, así que les voy a contar rapidísimo esa parte para enfocarme en lo que me gustaría dejarles el día de hoy. Justo, bueno, para las personas que no saben, yo conozco todo lo que es nuestro negocio prácticamente desde que nací. Yo conozco lo que es la marca y lo que es Nuskin desde que tengo 6 años gracias a mis papás. Mis papás también desarrollan el negocio y son Team Elites desde hace aproximadamente 20 años. Entonces, pues imagínense, ¿qué les puedo decir? Yo hoy tengo 29 y pues toda la vida vi a mi mamá usando las tecnologías, iba a los viajes de éxito con ellos sin entender que eran viajes que se ganaban, yo solamente iba y estaba envuelta en todo lo que yo le llamo pues nuestro estilo de vida y nuestra burbuja hermosa de Nuski, ¿no? En una burbuja y donde, ¿qué les puedo decir? Hablábamos de metas, hablábamos de sueños, donde conocí un poco el tema como de los ingresos promedios que nos da el plan de compensación. Entonces, yo conociendo todo esto, cuando entro a la universidad, y aquí es donde les digo que a mí me truenan esta burbuja de Nuskin, porque es donde empiezo a ver pues lo que es la vida real, ¿no? La vida laboral real. Y es cuando empiezo a tener como esta curiosidad de pensar y decir, ok, ¿qué hacen mis papás, no? O sea, ¿cuál es ese negocio? ¿Qué es lo que desarrollan? Que al final tenemos un estilo de vida distinto, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta de todas las bondades que tiene nuestro negocio y de cómo podemos crecer, del equilibrio entre el tiempo, los ingresos, los viajes de éxito que a mí me encantan. Y pues, ¿qué les puedo decir? Así como yo creo que muchos un día se sentó y dijo, voy a escuchar de qué se trata todo esto. Yo un día me senté con mi papá y le dije, tal cual, cuéntame de qué se trata. No les voy a mentir, de entrada no entendí del todo, pero yo me quedé con dos cosas súper importantes. Bueno, en realidad tres. Una de ellas, pues la ventaja enorme que tenemos de tener un negocio en el cual yo lo explico así, ¿no? La empresa se encarga de todos los dolores de cabeza de un empresario tradicional. Y esto a mí de verdad es de las cosas como más importantes, porque si todos aquí quisiéramos emprender, ¿no? Desde cero y arrancar una empresa como la que tenemos, pues aparte de que nos tomaría todos los años que a Nuskin le tomó, pues imagínense todo lo que nuestros fundadores han pasado para estar aquí.
Y cuando nosotros tomamos la decisión de arrancar en nuestro negocio, prácticamente la empresa nos dice, toma todo esto, lo tienes en bandeja de plata y arráncate, llega lo más lejos que quieras llegar, ¿no? Entonces, a mí esta parte me encantó. También me encantó, obviamente, el sistema de liderazgo que tenemos. Me encanta el saber que gracias a nuestra decisión y al trabajo que vamos construyendo, podemos impactar la vida de cada vez más personas y de ayudarlas a crecer también. Y la cereza del pastel para mí y una de las razones por las cuales estoy aquí es el viaje de éxito. Yo justo les digo, yo había viajado con Nuskin porque mis papás me llevaban. Yo no sabía que estos viajes se ganaban, pero cuando yo escucho por primera vez que yo me podía ganar un viaje como a los que ya había ido, pues obviamente para mí fue, o sea, fue mi primer sí firme. De hecho, les digo, yo no entendí qué tenía que hacer como tal, pero para mí fue un papá, ¿cómo le hago para ganarme el siguiente viaje, no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo arranqué con pues yo les puedo decir como caballito así ciego, ¿no? O sea, yo me dejé ir por absolutamente todo y para resumirles esta parte, me ganó mi primer viaje de éxito y ahí es donde para mí, de verdad, todo esto se empezó a transformar porque dejó de ser el negocio de mis papás, lo que mis papás hacían y empezó a ser mi trayectoria y mi proyecto de vida realmente, ¿no? Que era lo que yo quería construir, hacia dónde quería llegar y ahí fue donde empezó esta carrera y pues ya todo este camino de crecimiento. Así que, ¿qué les puedo decir? Creo que todo es perfecto y me tocó justo en cierre de semestre de este viaje a Madrid espectacular que tenemos. Y yo sí les puedo decir algo, es que de verdad el viaje de éxito es muchísimo más importante en nuestra carrera de lo que creemos. O sea, yo estoy aquí 10 años después gracias a que me gané un viaje de éxito. Y ojo que ya había ido a otros viajes en Usquina, entonces no eres solamente el destino o la experiencia del viaje en sí, sino todo el camino y todo lo que pasamos y todo lo que conlleva que nosotros podamos estar en un viaje como estos. Yo de verdad, mi primer viaje de éxito, me acuerdo que yo no lo podía ni creer, me la pasaba llorando de emoción y para mí fue como un proceso de empoderamiento muy importante y fue la primera vez que para mí fue como la vida diciéndome, esta puede ser tu estilo de vida si haces esto de manera profesional. Entonces, ¿qué les puedo decir? Fue un antes y un después. Así que para todos aquellos que están en este proceso de ganarse su viaje, yo les quiero decir que no importa qué tan cerca o qué tan lejos estés hoy de Madrid, todo es posible si te comprometes y si tienes lo que yo le llamo esta obsesión positiva, ¿no? De desayunar el viaje, cenar el viaje, comer el viaje, de dejar a tus hijos en la escuela y pensar en tu viaje, de estar en tu otro trabajo y pensar en tu viaje, o sea, de que de verdad empieces a vivir este viaje y tenemos prácticamente casi todo el mes de diciembre para lograrlo y aquí hemos escuchado historias increíbles de todo, de cómo personas se ganaron su viaje en los últimos 3 días, o sea, de verdad que todo, todo, todo es posible. Hoy no importa si lo tienes cerca o lejos, lo importante es que tomes esa decisión firme y que con esa disposición y esa entrega te lances por completo a la acción y que estés súper dispuesto a que esto sea para ti. Así que se los deseo y sí, sí, nos vamos a saludar por allá en Madrid y ¿qué les puedo decir aparte? De mis ciudades favoritas del mundo, así que va a ser un viaje espectacular. ¿Qué les puedo decir después de esto? Ese fue un poco de mi arranque y desde entonces trabajé el negocio como lo que es, como un negocio, con muchísima pasión, con muchísimo enfoque, con muchísimo profesionalismo y sí se lograron varias cosas, pero hoy me quiero enfocar justo en lo que fue mi camino y esta transición a ya empezar a preparar este Team Elite y ya empezar con esta construcción. Y es chistoso porque esta construcción no inicia a raíz de una historia bonita, sino todo lo contrario, inicia después de yo haber vivido un año bastante complejo en el 2023, tanto emocional como personal, y obviamente algo reflejado en el negocio, donde yo empecé a entrar en en este rol, yo hoy lo entiendo como de mucho victimismo. Y lo voy a decir tal cual y me voy a escribir como estaba por si alguien se identifica y se siente ahí, que sepa que puede salir, ¿no? Y que es completamente normal. Yo todo ese año empecé a entrar en esta etapa donde de entrada yo sentía que al no tener yo el resultado, todo el mundo tenía la culpa, excepto yo, ¿no? Yo pensaba que la culpa era de todas las personas a mi alrededor, la culpa la tenía el equipo, la culpa la tenían mis patrocinadores, slash mis papás, la culpa lo tenía, bueno.
le eché la culpa a todo el mundo, ¿no? Porque yo pensaba que yo estaba trabajando y que yo estaba haciendo las cosas bien y llegó un momento en el que yo tuve como pues sí, como esta toma de conciencia donde me di cuenta que si había otras personas creciendo y había otros equipos creciendo, era porque definitivamente la que tenía que hacer cambios era yo. Y en ese momento donde yo entiendo que yo soy la que tiene que empezar a hacer cambios, empieza lo que ya es este camino, la verdad bastante bonito y de mucho crecimiento, donde me doy cuenta que había cosas que transformar en mí. Y yo veo esto como un engrane, ¿no? Como si fuéramos un reloj, ¿no? Había engranes que yo tenía que cambiar, que había que modificar y que obviamente el resultado iba a venir pues a través de estos cambios, ¿no? Que yo empezara a hacer. ¿Y qué les puedo decir? Ahí fue donde yo me senté literalmente, no en esta silla, pero sí en una silla muy similar y dije, perfecto, aquí las cosas van a empezar a cambiar. Y ahí empecé a transitar este proceso, así que les quiero contar un poquito de cuáles fueron como estos pasos, ¿no? Y para mí el primero y de los más importantes que me encantaría dejarles hoy es que estuve súper dispuesta a iniciar de cero, que es algo que normalmente no estamos muy dispuestos. Y esto no solamente te lo digo si llevas como muchos años en el negocio o si, por ejemplo, vienes de otra profesión o vienes con ciertas habilidades y que lo más común es que queremos arrancar en el negocio y traer todo eso que ya tenemos aprendido, ¿no? Yo cuando arranqué en esta nueva etapa, que fue justo hace 2 años, para mí fue me voy a convertir en un lienzo en blanco. Y este consejo se lo he dado a muchas personas y no me creen lo que es un lienzo en blanco porque creen que es vuelvo a iniciar cargando todo lo que traía. No, de verdad cuando les digo que me convertí en un lienzo en blanco es porque estuve dispuesta a borrar todo lo que yo había cargado durante mis primeros 8 años de negocio. En estos primeros 8 años de negocio me contaba justo, ¿no? La historia de que a lo mejor el team elite era algo lejano, era algo que yo veía difícil, donde me enfocaba muchísimo, más que en mi transformación o en la construcción de las metas del equipo, estaba súper enfocada yo en mis propios resultados. Entonces había muchas cosas que obviamente no me dejaban avanzar, ¿no? Y siento que el enfoque y toda mi energía estaba como, pues sí, enfocada en cosas que no me dejaban expandirlas más o que realmente me empezaron a llevar al resultado que yo estaba buscando. Entonces, en esta primera etapa, cuando les digo que me convertí en un lienzo en blanco, lo primero que yo estuve muy dispuesta a hacer es soltar la historia que yo les venía contando, la historia de cuánto tiempo llevaba en el negocio, la historia de por qué nos había llegado, todas las historias que les aseguro más de aquí a alguno tiene esas historias que no queremos ver. Y cuando yo hice como esta conciencia, para mí fue me dejó de contar esta historia, o sea, ¿por qué si puedo crear la historia que yo quiera? ¿Por qué me voy a seguir contando la historia de las cosas que no quiero que me sucedan? Entonces, en este punto, justamente fue como que le puse un alto a todo esto y me comprometí, literal, desde el 1 de enero del 2024 a empezarme a contar la historia grandiosa que yo quería ver. Y literal, yo empecé como en este proceso y fue súper lindo porque me permití empezar como a soñar con cosas diferentes. Y de verdad, este proceso se los recomiendo un montón porque al tener como esta capacidad de soltar todo, para mí fue arranco como afiliado de marca. O sea, hoy es mi primer día del negocio y a partir de hoy, ¿qué quiero empezar a lograr? ¿Con quién lo quiero construir? Y cómo se empieza a ver esta historia grandiosa que yo quiero empezar a vivir, ¿no? Y literal me comprometí a empezármela a contar todos los días desde entonces como una obsesionada, literal, obsesión positiva. ¿Y qué les puedo decir? Me empezó a contar la historia de que empezaba a crear un nuevo equipo, que empezaba a tener muchísimo crecimiento, empecé a empoderarme muchísimo, empecé literalmente como a vivir, ¿no? Este proceso y cosas mágicas literalmente empezaron a suceder porque ahí empecé a encontrar justo a mis almas aliadas, que son mis líderes increíbles con las cuales cada una por separado teníamos ya estas ideas y cuando nos unimos dijimos, perfecto, yo tengo esta visión, yo tengo esta visión, yo tengo esta visión, perfecto, hagámoslo una realidad. Lo empezamos a construir con muchísima pasión y con muchísima entrega. No les voy a mentir, ha sido trabajo, sí, sí ha sido trabajo, pero no ese trabajo sacrificado, ¿no? Que a veces uno piensa
que te toma llegar. Al contrario, ha sido un trabajo súper divertido, súper emocionante, súper expansivo. Si les soy honesta, para mí fue como, de verdad, fue tan iniciar de cero que empecé literal como a construirlo sin ninguna expectativa. Simplemente yo estaba en mi día a día enamorada de hacer esta nueva construcción, de empezar a contactar a personas nuevas, de empezar a construir, ¿no? La visión de este equipo que yo quería formar. Y lo empecé a vivir todos los días. Y así se pasó un mes, se pasó otro. Y me gusta mucho esta etapa porque a pesar de que en los primeros meses, que fue enero, febrero y marzo, no había como un resultado a la par del trabajo que estaba haciendo. O sea, yo estaba trabajando muchísimo más del resultado que en ese momento había en la oficina. Yo le decía a mis papás de que es que yo confío en que aquí va a ser, o sea, de que yo sé que pues, esto que yo tengo en mi cabeza, esta visión clarísima del equipo que estoy formando, va a ser una realidad. No sabía con quién, no sabía en cómo, o sea, no tenía nombres, ¿no? Pero yo en mi visión lo tenía perfectamente visualizado y yo confiaba en que eso iba a ser. Así que esto se los cuento porque creo que cuando arrancamos en el negocio o hay veces que estamos construyéndolo, queremos este resultado inmediato. Lo queremos para antier. Y hay veces que las cosas no son así y uno sí tiene que tener la paciencia de confiar que el resultado va a llegar como consecuencia de las acciones que hacemos todos los días. Entonces yo dije, perfecto, esto va a llegar. Mi trabajo es seguir accionándolo todos los días alineado a la visión y a las cosas que yo sé que estoy haciendo bien. Entonces, yo seguí construyéndolo de esta manera y les digo, cosas literalmente mágicas suceden porque justo en un viaje espectacular que tuvimos con Nuskin, que estaba compartiendo con mis papás, estando del otro lado del mundo, literalmente en uno de los lugares más hermosos en los que hemos estado en la vida, estuvo increíble porque con el horario de diferencia que teníamos, yo me iba a dormir. Acá en Latinoamérica era de día, entonces el equipo seguía trabajando y de repente yo despertaba y todos los días empecé a despertar con personas nuevas en el equipo y nuevas bienvenidas, nuevos afiliados, personas logrando rangos, o sea, de repente todo ese trabajo de 3 meses previos que se estuvo haciendo, de repente empezó como ya, ¿no? Esta explosión y esta dinámica de crecimiento y fue súper emocionante porque justo en este momento también me di cuenta de, como de yo antes tenía una creencia de que yo pensaba que yo tenía que estar sentada sacrificando, trabajando, ¿no? Como esta idea del trabajo duro, ¿no? Que creo que muchos nos han educado así, de que tenemos que trabajarlo con esfuerzo. Y para mí era como rompí con esa creencia por completo. Yo estaba del otro lado del mundo, de lo más relajada y diciendo, ¿qué está pasando con mi negocio? Claro que fue el resultado del trabajo previo, ¿no? Pero para mí era como, qué increíble, ¿no? Que nuestro negocio tenga esta capacidad, ¿no? De crecer y de cosechar eventualmente todas esas cosas que se construyeron. Y les voy a dar un tip, porque aquí viajamos un montón. Yo desde ese momento yo tengo como este decreto que yo digo que cada vez que yo salgo de viaje, mi negocio explota. O sea, literal, mi negocio da saltos cuánticos cada que salgo de viaje y les juro es impresionante cada que salgo de viaje las cosas que empiezan a pasar. Entonces se los paso para que lo pongan en práctica y se los juro que esa historia se les va a empezar a manifestar. ¿Qué les puedo decir? Yo regreso de este viaje obviamente con toda la emoción. Todavía no les voy a mentir, no con la idea de como tal cerrar el Team Elite ya, sino más bien que yo seguía con esta visión de estoy creando el equipo nuevo, estoy creando la visión exponencial del crecimiento que estoy queriendo tener. Entonces, esto fue hace, pues les digo, como 1 año y 6 meses. Así fue todo el año, un año completo de crecimiento, no el salto cuántico del Team Elite, pero empezamos a crecer, justo empezaron a llegar muchas almas aliadas al equipo y de repente llega este momento en el que nos vamos justo al viaje Team Elite de Grecia que me llevan mis papás. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que había un pastel completo de negocio que yo no estaba aprovechando, porque efectivamente me queda claro que cuando estamos arrancando en el negocio, ¿no? O cuando, pues sí, estamos en estos inicios, uno no alcanza a dimensionar realmente lo que es el pastel completo y lo que yo hoy le llamo como jugar a lo súper grande. Yo estaba en este viaje y se los juro, yo estaba como esponja, así de absorbiendo todo de todo el mundo
y me di cuenta que mi visión sí era, no quiero decir como correcta, ¿no? Yo tenía una visión, pero ahí fue donde dije, ok, ¿qué pasa si yo a esta visión le agrego unos escalones más, ¿no? Si yo ya estaba pensando en que yo quería esto, o pongamos así, que yo quería esto, para mí fue como un, ¿qué pasa si crezco esta visión y aspiro a llegar a más? Y si yo pensaba que este era el equipo, ¿qué pasa si ese equipo, pues lo crezco por 10? ¿Y qué pasa si ese ingreso que yo pensaba que quería, qué pasa si le agrego otro cerito, ¿no? O sea, como que yo lo que hice en ese momento fue decidir que si yo ya estaba haciendo, o sea, nuestro negocio, que lo iba a hacer a jugar a lo más grande que el plan de compensación me permitiera llegar. Entonces, ahí entré en un proceso muy interesante y algo que me encantaría dejarles hoy es que entendí que la visión que nosotros tenemos del negocio y de la vida que queremos crear se vuelven los jefes que no tenemos aquí, literalmente. Esos jefes que existen en el mundo corporativo y que y que no tenemos en el negocio, para mí, mi visión, esta nueva visión del salto cuántico y de todas estas cosas gigantescas que quería lograr, se convirtieron en mis nuevos jefes. Y desde este lugar de creación, obviamente se empezaron a derivar muchas cosas, porque entendí que yo venía trabajando de una manera donde sí se venía creciendo bien, donde sí se venían haciendo las cosas, pero yo entendí que esa acción y ese enfoque pues me iba a llevar a la visión que tenía antes, que era una visión más chica. Yo entendí en ese momento que si yo quería ir por una visión más grande, pues todo se tenía que alinear a esa visión más grande. Entonces ahí entra este proceso de transformación y de como un enfoque completamente diferente porque la visión había cambiado. Y esto fue justo hace casi poquito menos de 6 meses o 6 meses, creo exactamente, creo que fue en junio, julio donde yo hago este clic y dije, perfecto, ahora sí vamos, ¿no? De que ahora sí vamos por el Team Elite, ahora sí vamos por un crecimiento muchísimo más grande. ¿Y qué les puedo decir? Yo era algo que ya había escuchado, yo he escuchado de muchos líderes que decían, una vez que todo se alinea y que la decisión está tomada, son 6 meses de construcción. O sea, realmente yo les puedo decir que hoy el Team Elite no fueron los 10 años que llevo en Uskin, ni los 2 años que empecé esta construcción nueva, fueron 6 meses en las cuales como que todo se alineó en mí para decir, perfecto, estoy lista, ahora sí, vamos por ello, ¿no? ¿Y qué les puedo decir desde esta alineación? Literal fue bajarlo con todo el equipo y aquí entendí algo bien lindo y que creo que para mí es como de los mejores regalos que he tenido en este proceso de construcción, es entender que el Team Elite, por eso se llama Team, ¿no? Porque está 100% enfocado en la construcción. Entonces, han sido meses donde literal como que se quitó sí se puede decir como el ego a un lado del yo quiero cerrar esto por el qué tiene que pasar con el equipo. Y hoy entiendo que el Team Elite, al igual que otros rangos, ¿no? Pero especialmente en esta trayectoria, que el Team Elite se construye como resultado de ayudarle a cada persona de tu equipo a empezar a crecer en el plan de compensación y empezar a cumplir cada meta y cada sueño que ellos quieren empezar a lograr. Entonces, la verdad ha sido súper divertido porque el enfoque como que cambió por completo. Literal, el enfoque dejé de ser yo y fue empezarme a bajar con todo el equipo, con ese afiliado que iba por su LOI, ese LOI que iba por su representante de marca, ese representante de marca que dijo voy por el viaje, voy por este rango, voy por tal, y empezar a ayudar a cada persona del equipo a poder ir avanzando y empoderarlos a que esto también puede ser para ellos. Y sí siento que en este proceso justamente de trabajar con ellos y de verdad de tener al equipo espectacular que somos, de personas entregadas, comprometidas, con visión, cumplidores de metas y todas las maravillosas cualidades que tienen, pues creo que todo se empezó como a integrar, ¿no? Empezamos a tener un crecimiento súper divertido, las líneas empezaron a crecer, cada líder empezó a desarrollar su liderazgo y esto empezó obviamente a tener como esta, pues sí, como, no sé, esta sinergia de crecimiento que se empiezan a crear en los equipos. ¿Y qué les puedo decir? O sea, hoy de verdad se los digo, este resultado o este reconocimiento pues cae en mí como líder por cómo está distribuido el plan de compensación, pero en realidad les puedo decir que este logro para nada es solo mío, realmente es el resultado y el trabajo de todo lo que hemos estado haciendo juntos
y de una palabra que me encanta, que de verdad yo busco siempre como compartirla y bajarla, que es la responsabilidad. O sea, cada uno nos fuimos haciendo responsables de las cosas que teníamos que hacer, cada uno nos hicimos responsables de no comer excusas, de no comprarnos nada, de dejar, yo digo, los problemas afuera de la casa, ¿no? Y de, mientras nos sentamos a trabajar, de tener un enfoque y una entrega total hacia las cosas que queremos hacer, hacia los sueños que tenemos, procesos de mucho empoderamiento. O sea, de verdad que hoy más que nunca también entiendo que el rango o el resultado del negocio sí es como igual a la transformación personal que nosotros empezamos a tener en muchos sentidos, de cosas que tenemos que soltar, de cosas que tenemos que trabajar, de a lo mejor patrones que venimos repitiendo, o en mi caso, ¿no? De abrir más la visión de lo que esto pudiera ser para nosotros. Creo que aquí cada uno, porque yo estoy seguro que cada uno aquí sabe cuál es esa como patita, ¿no? De la cual se cojea, pero yo les puedo decir que para mí es como verlo con esa responsabilidad de entender que si de todos modos lo tienes que atravesar en algún momento, atraviésalo lo antes posible. O sea, de verdad, hoy entiendo que lo que yo tenía que atravesar durante estos 10 años de negocio, no los atravesé en 10 años. Lo atravesé en los últimos dos. Entonces para mí es como, ok, antes no lo sabía, ¿no? Y por algo no lo hice, pero hoy que les estoy dejando esto, las cosas que tengan que atravesar, los invito a que como flecha atraviesen esta incomodidad lo antes posible, porque eventualmente lo van a tener que hacer para que el resultado empiece a llegar. Y ya casi para empezar a cerrar y despedirme un poco como resumen de esta historia, todo lo puedo resumir como quien dice en tres cositas, que la primera es estén dispuestos a hacer este lienzo en blanco y reinventarse en las cosas que se requieren, en esos cambios que se requieren, en esa transformación que se requieren, en esas, a lo mejor partes de nosotros que también tenemos que destruir. En mi caso, la Fer víctima, la Fer que echaba culpas, la Fer quejumbrosa, la Fer que no sabría recibir más, la Fer que estaba más enfocada en el resultado. Esas fueron partes de mí que definitivamente yo tuve que destruir para abrir espacio a la Fer que estaba lista y dispuesta a recibir todo este crecimiento que está viniendo, ¿no? Y eso se hace literal limpiándote por completo y estando dispuesto a hacer este liencito en blanco para empezar a escribir una nueva historia. Segundo, de ahí para mí crecer muchísimo la visión. O sea, se los juro que el resultado que hoy ves en tu oficina es igual a la visión del negocio que tú tienes. ¿Quieres que el resultado en la oficina crezca más? Lo primero que tiene que pasar es que aquí y aquí se abra tanto esta visión que obviamente todo se empieza a alinear a esas cosas nuevas que tú quieres empezar a crear. Y no solamente en la oficina, ¿no? O sea, creo que la oficina es la cereza del pastel, pero creo que en esta visión yo los invitaría a responder la pregunta de cómo se ve la vida más grandiosa que te puedas imaginar para ti y para tu familia. Cuando tú dices, ¿cómo se ve la vida más grandiosa? Así, los viajes más locos, los ingresos más locos, o sea, así que tú digas, no inventes. Cuando veas esa vida que tú dices, esto sería una locura vivir, perfecto, diste en el clavo. Esa es la visión de construcción que se requiere para después bajarte a la acción diaria y para que en la oficina todo esto se nos empiece a mostrar con la tercera cosita que les estoy dejando el día de hoy, que les digo, con muchísima responsabilidad. Creo que de aquí sí se trata de entender que el resultado que empezamos a ver sí tiene que ver con nosotros. Ojo, que se hace una construcción en equipo, sí, 100% se hace en equipo, pero sí siento que mientras nosotros no estemos como dispuestos a abrir esta visión, a sernos responsables, a cambiar, a transformar, a hacer cosas diferentes y a estar muy presentes en las cosas que tenemos que hacer, por más que el equipo esté dispuesto a darlo todo, el líder pone este tope, de verdad. O sea, yo no sé cómo funciona esto, pero cuando uno como líder lo destapa, lo empieza a habilitar a todas las personas que están a su alrededor y es una sinergia que se empieza a contagiar. Entonces, de verdad, yo los invitaría a vivir este proceso con muchísima responsabilidad, a que si hoy en tu oficina las cosas están como tú quieres que estén, buenísimo, sigue por ese camino y simplemente amplía esta visión, pero si por algo las cosas no están como tú quisieras, pues no eches culpas, hazte responsable de decir, perfecto, ¿qué puedo hacer yo
todos los días para que en esta oficina se empiecen a mostrar las cosas que sí quiero empezar a ver. Y cuando empiezo a ser congruente con eso, yo creo que todo se empieza a alinear. Se los juro que yo les digo, estos últimos 6 meses, yo todo el tiempo, cada vez que me pasaba una situación en el negocio, una situación en mi vida personal, o algo relacionado, yo la pregunta que me hacía era como, ¿qué hace un team elite en estos momentos? ¿No? O sea, ¿qué decisión tomaría? ¿Qué le diría a esta persona del equipo? ¿Qué haría con esta meta? ¿Qué decisiones tomaría? ¿No? O sea, y siento, si les puedo como resumir, es como que esta visión de, ok, ¿qué haría un team elite en estos momentos? Y donde estaba yo, fue como si se fuera como achicando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que empecé literal a vivir todos los días como la líder que soy hoy, ¿no? Y como la líder que yo quería ser unos meses atrás. Entonces, ¿qué les puedo decir? Creo que no hay ningún secreto aquí. Si se dan cuenta, fue literalmente un proceso de transformación y de mucha entrega. Y si les puedo decir algo, híjole, para mí esto fue como algo que rompió por completo, ¿no? Una idea que yo tenía es que ser Team Elite, se los juro que es muchísimo más fácil de lo que uno cree. O sea, hoy lo veo y digo, no manches, qué fácil, o sea, ¿por qué me había costado trabajo antes? Y entendí por qué antes no estaba lista, porque se los juro que la construcción, o sea, el construirlo, el trabajarlo, el que las líneas lleguen, o sea, el proceso de construirlo es sumamente sencillo, se los puedo prometer. A veces lo que nos cuesta trabajo a la hora de construir una meta, pues es más bien atravesar las incomodidades, ¿no? Y transformarnos en la persona que está lista para recibir esa meta y todo lo que está pasando. Así que nada, espero les haya gustado mucho y que sobre todo les sirva como inspiración para saber que eso también está disponible para ustedes. Si se dieron cuenta, de verdad aquí no hubo cosa de otro mundo. Para mí fueron esas tres cosas claves y creo que es algo que cualquiera de aquí lo puede hacer y enfocado con esa visión de la vida grandiosa que quieren construir, va a ser muchísimo más fácil, porque entonces entendemos que cada llamada, cada contacto, cada venta y cada todo que hacemos aquí va alineada a la construcción de la vida más increíble que todos acá podamos tener. Así que, pues nada, muchas gracias por escucharme hoy. Muchas gracias por invitarme. La verdad me emociona mucho en esta primera llamada de Team Elite. Y pues muchas gracias también al equipo, porque como les dije hoy, más que nunca entiendo que este resultado no es solo mío, sino que es el resultado de verdad del trabajo tan increíble que como equipo estamos haciendo. Así que nada, muchísimas gracias. A romperla, porque vamos a cerrar el año como lo queremos iniciar. Así que nada de que vacaciones y tiramos la toalla. No, ahorita es cuando más le trabajamos, porque estoy seguro que aquí todos quieren un 2026 espectacular. Y enero 2026 se construye diciembre 2025. Así que vamos a seguirle dando con todo. Muchísimas gracias. Fer, qué hermosa plática. O sea, veo el chat explotando, amiga, de cosas hermosas. Fer, qué bonita energía tienes, qué hermosa estás, Fer. Gracias por inspirarnos, te amamos. Cómo cierras el año, lo empiezas, eres una crack. O sea, amiga, quiero que te lleves todos estos mensajes porque de verdad la gente no diríamos todo lo bueno que vemos en ti si no nos inspiraras como nos inspiras. Gracias por enseñarnos, gracias por contagiarnos, por darnos estas herramientas y por enseñarnos que la visión y esa barrera no las ponemos nosotros. Y no nada más siendo afiliados, sino siendo personas, seres humanos que siempre queremos lograr más y tenemos sueños y metas y son muy alcanzables. Así que gracias por todo, querida Fer. Gracias a todos por unirse en esta llamada que nos inspira todos los lunes. Vamos por una semana mágica. Que sigan los sueños, a seguir logrando nuestras metas y a prepararnos para un 2026 espectacular. Gracias a todos, que estén muy bien. Bonita semana, amigos. Hacer magia. Hacer Bye. magia. Gracias. Chao.